Buenas noches, gracias por estar con nosotros en el Observatorio Cotidiano de la Economía Política. Y como anuncié a ustedes el programa pasado, esta es la continuación del mismo. Pero ahora tratando de construir la perspectiva y expectativa respecto de la economía mexicana desde el observatorio que nos da cada año, por cierto, el presupuesto de egresos de la Federación y su obligado acompañante que llamamos la Ley de Ingresos. Enrique Provencio, ayúdanos a empezar. Gracias, Rolando. En efecto, por ser inicio de sexenio, el 15 de diciembre, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, le entregó a la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos de la Federación para 2019 y el proyecto de presupuestos de egresos, los dos proyectos. Para comenzar, hay que decir que la discusión fue muy peculiar porque el tiempo fue muy corto, por tratarse de inicios de sexenios, y no hubo un gran debate porque el tiempo no lo permitía, aunque sí ocurrieron hechos importantes en los días en los que se estaba dictaminando. ¿Qué tiene en términos muy generales este paquete, como se le dice, fiscal? En primer lugar, lo que los llamados mercados, pero sobre todo los analistas, estaban esperando con mucho interés era ver las grandes cuentas. ¿En qué dirección iba la política fiscal y presupuestal de este gobierno? ¿Se iba a incurrir en más deuda? ¿Iba a haber más déficit? Y eso se despejó claramente porque ya en semanas previas la Secretaría de Hacienda estaba insistiendo en que iba a ser lo que llaman un programa responsable. Responsabilidad admite muchas discusiones en este caso, porque a fin de cuentas tenemos hasta una ley. Hay una ley de responsabilidad, responsabilidad hacendaria, efectivamente. Y de acuerdo a esa ley hay una serie de candados para determinar el déficit, el gasto corriente, y lo que el gobierno federal le presentó, Hacienda le presentó al Congreso, a la Cámara de Diputados, para comenzar, fue un programa que, como se dijo esos días, en la carátula del presupuesto se resumía en una variable clave. Habrá superávit primario, es decir, al déficit en el que incurre el gobierno federal, quitando el pago de intereses, habría un superávit de 1% del producto. Esa era la variable que amarraba a todo, y eso fue de inmediato muy bien recibido por los circuitos financieros, pero lo que ese superávit de 1% del producto del presupuesto estaba significando es que en realidad el gasto público disponible para ejercer durante 2019 se quedaba estancado o bien se reducía un poco. Bueno, Carlos nos dio en la semana pasada unas cifras, no sé si menores que las del año anterior, sí, pero de todas maneras del todo insuficientes en materias pues principales, educación, salud, ¿no? En pocas palabras, lo que significa es que los ingresos presupuestarios del gobierno federal, los presupuestarios sin deuda, se reducen un poquito, y los ingresos tributarios, relativamente hablando, ¿no? En términos de producto, sí, en términos de producto. Y por su parte, el gasto neto total, también en términos relativos, se redujo también un poco, medio punto porcentual del producto. Bueno, ¿qué es medio punto porcentual del producto? Para 2019, para medio punto. Para aclararnos las cuentas, en 2019 un punto del producto significará 250,000 millones de pesos. Medio punto del producto son 125,000 millones de pesos, es decir, son las grandes magnitudes. Pero lo que en pocas palabras esto quiere decir es que no hay incremento total del gasto público
y los ingresos públicos se redujeron un poco. Es decir, simplificando las dimensiones y las variables, ese es el panorama básico. El programa fiscal, presupuestario, íntimamente vinculado a lo que discutimos, a lo que hablamos la semana pasada, la expectativa. José Cázar. Gracias, siendo eso el panorama y lo que está en los criterios y en las carátulas del presupuesto y la ley de ingresos, yo quisiera apuntar que a lo mejor esto no resulta así en la terca realidad. Vamos a enfrentar, creo, dificultades tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto. De manera que a lo mejor el impulso a la economía, el impulso o el freno a la economía proveniente del sector público es menos positivo de lo que estamos suponiendo. Por el lado de los ingresos, ¿qué dificultades veo? Uno, pues está el tema de esta propuesta de facilidades fiscales o de reforma fiscal para la frontera norte, para crear esta zona libre más grande del mundo que se ha hablado. Pues no está claro cómo va a operar este tema de la reducción del IVA y el IEPS y la gasolina en la frontera. Si tiene éxito, va a suponer un problema para los ingresos públicos. ¿Sí? Algunos hablan de 40,000 millones de pesos, otros más. Tres décimas más o menos, 3 décimas de punto, otros hablan de un poco más. Si eso tiene éxito y insistimos en mantener la meta de superávit primario, pues va a haber que cortar el gasto, ¿no? Esa es una primera dificultad. Segunda, los precios del petróleo. Aunque están calculados razonablemente y ya hay precio, y ya se compraron, me parece, las coberturas, pues de todos modos vamos a tener un precio del petróleo más bajo que el que trajimos en 2018, que andaba cerca de $60, ¿no? El año pasado, hasta octubre. Las perspectivas del precio parecían muy buenas hasta octubre, pero el mercado petrolero no tiene palabra, ¿no? Entre octubre y noviembre se cayó 20%. Y tercero, mucho se ha hablado del tema de la fiscalización de los ingresos. Parte del aumento lento pero importante que ha habido en los ingresos públicos, sobre todo en los ingresos tributarios en los últimos años, como lo saben todos los televidentes, tiene que ver con un mucho mayor esfuerzo de fiscalización y una Secretaría de Hacienda que está encima del contribuyente todo el día. Aquí veo dos problemas. Uno, que se ha hablado y ya no hemos vuelto a hablar, pero se habló en su momento de que íbamos hacia un sistema de fiscalización basado mucho más en la confianza en el contribuyente y mucho menos en las medidas coercitivas. Y por otro lado, pues vemos reportes de despidos, pues no sé si masivos, pero sí importantes en el sistema de administración tributaria. Esto sumado a la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios, que es inevitable en la entrada de cualquier gobierno, pues a lo mejor hace que la recaudación tributaria camine más despacio de lo que esperábamos. Y luego por el lado del gasto, pues tenemos en el gasto de inversión pues los grandes proyectos, el corredor transísmico, las Dos Bocas, la refinería, el Tren Maya, etcétera, pues son proyectos que requieren periodos de preparación relativamente largos. Hay que hacer la ingeniería conceptual, luego hay que hacer la ingeniería de detalle. Entonces yo no veo muy claro cómo, por ejemplo, en Tabasco, en Dos Bocas, se puedan gastar 25,000 millones de pesos y se puedan ejercer 25,000 millones de pesos en los próximos 11 meses, ya se nos pasó. Tal vez donde haya mejores noticias es en el aumento del presupuesto de perforación para Pemex, porque eso sí se puede ejercer de manera relativamente rápida. Hay capacidades, alquilas las plataformas, etcétera. Y en el gasto en general, tanto el corriente como el de inversión, pues está esta curva de aprendizaje que mencionaba y que seguramente va a hacer que en los primeros meses el ritmo del gasto sea mucho más lento. Carlos Tello. Sí, yo quisiera señalar que una vez declarado presidente electo, el gobierno, ahora gobierno de Andrés Manuel López Obrador, empezó a trabajar conjuntamente con Hacienda, de tal suerte que la participación del actual gobierno se inició antes de que fuese gobierno.
Esto ha sido una cosa para mí muy buena, pero indica también que es responsabilidad de este gobierno buena parte del presupuesto. Responsabilidad directa, porque empezó a trabajar en ello, y los ajustes que se hicieron a partir del 1 de diciembre pasado, pues ya lo hizo el nuevo gobierno, pero fueron menores. Eso es lo que yo quisiera decir en primer lugar. En segundo lugar, que no se ve claramente reflejado en las cifras de gasto, se tomó dos decisiones respecto al trabajo en el sector público. Una, reducción de sueldos y salarios, y dos, recorte de personal. En buena medida el recorte de personal fue de trabajadores contratados por honorarios, pero también ha habido de otros. Otros ya quiere decir de base. De base. No, más que de base, mandos medios, ¿no? Mandos medios. Pero vamos, de base en el sentido presupuestal. Esa es una cosa que es importante tomar en cuenta, sobre todo si se toma en consideración esta cuestión de la curva de aprendizaje que comentabas, Pepe. Dicho esto, definitivamente no hay cambio importante, incluso yo llamaría el cambio que hay es marginal en materia de gasto y su financiamiento respecto al, ¿cómo se dice?, al del año pasado y al de los últimos años. No ha habido de veras cambio. Y entonces, si no hay cambio, pues en el presupuesto, pues vamos a tener los mismos resultados. Es como esta cosa que se dice también, se reduce el personal para hacer más con menos. No, con menos se hace siempre menos. Les digo, no hay otra forma de hacerlo. Se ha insistido en cierta cuestión de gasto social, que está bien. Adultos mayores, la cuestión jóvenes jóvenes construyendo, becas para estudiantes, en fin, el salario mínimo, en fin, cosas que son importantes, pero que no son suficientes. No son suficientes para superar los problemas. Carlos, me dicen que tenemos que hacer una pausa. Sí. Perdón, pero continuamos de inmediato. Ok. No ha habido cambios, o han sido marginales, son insuficientes. Sí. Decías, Carlos Tello. Y nada más para terminar, si vamos a ver en qué medida este presupuesto, incluyendo el gasto y su financiamiento, va a contribuir al crecimiento, pues es muy poco en todo caso. Más bien, nada. ¿Va a haber justicia social? Yo diría que en todo caso muy poca justicia social. Me refiero en términos nuevos. ¿Va a haber equilibrio regional? No parece que va a haber equilibrio regional. Entre otras cosas, por lo que mencionaba Pepe hace un momento, de que la petroquímica en Dos Bocas y el Tren Maya, pues necesitan tiempo para ponerse en marcha. Y finalmente, no se ve que tenga un propósito redistributivo. Entonces, ni crecimiento, ni distribución, ni equilibrio regional se ve reflejado en el presupuesto para 2019. Enrique Provencio, querías hacer una réplica. No sé si es una réplica, pero por lo menos sí algunas acotaciones. Porque sí hay en el presupuesto 2019 algunos cambios, reestructuraciones, reorganizaciones internas. El panorama de conjunto, en efecto, es preocupante porque
el gasto programable pagado, es decir, si ya quita uno transferencias a estados y municipios, servicio de la deuda, etcétera, ese se reduce un poco. Sin embargo, para comenzar, hay mayores asignaciones a ese conjunto de programas prioritarios que Carlos mencionó en el programa anterior, que equivalen a unos 250,000 millones de pesos, 1% del producto, que es la marca principal del nuevo gobierno en el nuevo presupuesto. Adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro. Exactamente. Y Tren Maya y tren transísmico. Incluso modernización ¿no? de infraestructura. Sí, el mayor de todos es el programa de pensión de adultos mayores con 100,000 millones de pesos, pero el de jóvenes 44,000 millones de pesos, modernización de infraestructura 18,000, Sembrando Vida 16,000 millones. Todo eso, no todos son programas nuevos, pero esos programas se incrementaron. Y muchos de ellos sí van dirigidos a grupos y sectores más vulnerables de la población o grupos especiales. Entonces, eso creo que sí tiene un efecto redistributivo interno. Ahora bien, para alcanzar esos cambios, se sacrificaron otros programas, otras secretarías y sectores. Voy a dar unos cuantos ejemplos. El presupuesto para agricultura se redujo 28% en el proyecto presupuestal, hubo un pequeño cambio en la Cámara. Los de salud se redujeron 3%. El de educación aumentó por abajo de la inflación. Es decir, los de medio ambiente se terminaron reduciendo como 28%. Y así en muchas áreas hubo ajustes para poder liberar recursos. No se redujeron las transferencias a los estados, ¿no? Después de esa discusión tan intensa que había y que va a continuar, finalmente las participaciones aumentaron 8%, y si bien quedaron casi al nivel del crecimiento de la inflación, no se redujeron. Entonces, quiero decir, no se liberó suficiente presupuesto para hacer más inversión. Aumentó un poco la inversión, pero se queda en términos de magnitudes muy baja, 2.5% del producto. Parece una barbaridad, ¿no? Visto en abstracto. Sí, justamente porque la restricción de los equilibrios de las finanzas no permitieron la liberación para inversión. Pero repito, sí hay reestructuraciones internas, sí se liberaron recursos para esos programas prioritarios que son la marca de este gobierno. Y en conjunto, repito, yo sí advierto cierto esfuerzo, no solamente intención redistributiva, y aunque en efecto los recursos para desarrollo regional son muy bajos porque la bolsa no creció, sí podría haber más recursos de inversión para los estados del sur y del sureste. No tanto en 2019, ya que maduren los proyectos probablemente para 2020, ¿no? José Casar. Coincidiendo con Carlos y un poco... No, discrepando, no y pasa nada. Discrepando con mi querido amigo Enrique. No, a ver, efectivamente, o sea, a nivel agregado, ¿sí? No hay mayor diferencia, ¿no? El impacto del presupuesto y de los ingresos en la economía no va a ser particularmente interesante. Y lo que tenemos de redistribución del gasto al interior del presupuesto público efectivamente tiene una cierta intencionalidad o una cierta intención redistributiva, ¿no? Los adultos mayores, los jóvenes, el tema de bajarle el sueldo, la compactación salarial, ¿no? Bajarle el sueldo a los mandos superiores y subírselo un poquito a la base, más el salario mínimo, todo tiene, pero hablamos de 1% del PIB, de nuevo, ¿no? A estas alturas es un poquito más que el margen de error estadístico en las mediciones estas que hacemos, ¿no? Digamos, como que el tamaño del cambio político que percibimos no está en sintonía con lo que estamos viendo en lo que se está haciendo en materia económica. Vemos un cambio
hablamos de un cambio de régimen, la cuarta transformación, y a la hora que ves la actuación del gobierno, medio puntito del PIB para una cosa, medio puntito para el otro que no se va a poder gastar, o sea, como que hay un desfase ahí, ¿no? Entre la política y la economía de la cuarta transformación. Carlos Tello. Sí, ¿No? simple y sencillamente quisiera yo hacer un comentario sobre este esfuerzo redistributivo por la vía del gasto público. Lo que sucede que todo está armado en la economía mexicana para no distribuir bien, o sea, para no redistribuir, todo está armado. Y si se mete un programa que tiene muchas ventajas como las pensiones a adultos mayores, esas se inscriben en un conjunto de medidas que favorecen, o mejor dicho, que no favorecen la distribución y las cancela. Cancela el esfuerzo que se hace, porque se han hecho muchos esfuerzos en otras épocas, muchos esfuerzos para ayudar a los que menos tienen, y sin embargo, como todo está organizado para favorecer a los que más tienen, pues entonces cancelan los esfuerzos, en este caso mínimos, para favorecer a los que menos tienen. O sea, es una cosa de la mayoría. Es decir, todo el sistema de salud favorece a los que más tienen. Todo el sistema, relativamente hablando, todo el sistema educativo también, y así sucesivamente. Entonces, si se quiere hacer un programa redistributivo, se tiene que entrar, pero en serio, a la cuestión de gasto. Y se tiene que entrar a la cuestión del financiamiento de ese gasto. Y va a haber cambios de fondo, y no, por lo menos, si se quiere, planteados en un panorama de 6 años. Poco a poco, pero no está así planteado. No está así planteado. Y entonces, pues el sistema de salud va a seguir segmentado y diferenciado. El sistema educativo también. Hay que ver lo que se gasta. Entonces, José Casar, perdón, Carlos, ¿no? Estamos terminando. Sí. Digamos, abundando sobre el tema que menciona Carlos, ¿no? O sea, si vemos la comparación internacional de la distribución del ingreso, o sea, México tiene una distribución del ingreso de mercado, digamos, lo que hace el mercado. Lo que resulta. Lo que resulta de las transacciones económicas entre particulares y tal, prácticamente idéntica a la de los países europeos, digamos, Francia, por decir algo. Sobre todo Estados Unidos, ¿no? Mejor que Estados Unidos. Mejor. Bueno, me parece, ¿no? No, pero en fin. Si vemos la distribución del ingreso después de impuestos y transferencias, en el caso, el famoso coeficiente de Gini que mide la desigualdad, en Francia cae del 52 al, no recuerdo 30 y algo. al 29 o al 30. Y en México no cae nada. Nada. Entonces, si no hay un sistema fiscal que redistribuye por el lado de los ingresos públicos y no por el lado del gasto público, ¿sí? El gasto público juega un papel muy importante, pero es otra cosa, ¿sí? Pero la socialdemocracia europea que tanto bueno, por lo menos a mí tanto me gusta, el estado de bienestar que hay en Europa, ¿sí? Es un estado de bienestar fincado sobre sistemas fiscales que redistribuyen el ingreso. Punto. Mientras no avancemos en esa dirección, no podemos avanzar moviéndole aquí y allá a los pocos ingresos fiscales que tenemos. Aritmética, ¿no? No economía política. Medio puntito, y, en fin, ¿no? Enrique Provencio, estamos terminando. ¿Cómo no? Termina y ayúdanos a sugerirle a nuestra audiencia, pues, líneas de reflexión hacia adelante que nosotros tendremos que ir cultivando, con la ayuda de ustedes, desde luego, ¿no? El último comentario de José Casar me ayuda a hacer este comentario hacia adelante, porque en efecto, la restricción estructural que tenemos y que está puesta en el escenario que nos presentó Hacienda de aquí al 2024
es que no tenemos mucho para dónde hacernos y que las posibilidades de reasignar presupuestos se van a estar agotando en 2019, 2020. El ahorro por la austeridad administrativa, por reducción de sueldos, por control de gastos de operación, también van a alcanzar su clímax este año. Pero, y aquí hay un asunto muy importante, que por cierto el CIEP y Héctor Villarreal han enfatizado mucho. Lo que va a seguir creciendo para los próximos años es la necesidad de gastar más en pensiones, en el pago de la deuda y en ese conjunto de gastos que son los irreductibles. Ahí se va a estar yendo el 45% del presupuesto realmente disponible los próximos años. Si a eso le sumamos lo indispensable para mantener operando los sistemas de salud, de educación, de seguridad pública, el margen disponible para invertir va a ser muy poco. De este modo, el escenario abruma, porque ni va a haber más posibilidades de estimular el crecimiento económico desde las finanzas públicas, ni va a haber más posibilidades de mejorar los servicios fundamentales, los servicios esenciales de la sociedad. Pues por eso, el tema pendiente es cómo vamos a financiar más gasto. Así es, cómo vamos a financiar más gasto y cómo vamos a mejorar nuestras maneras de gastar también. Así es. Enrique Provencio, José Casar, Carlos Tello, gracias por esta introducción, desafortunadamente un tanto lúgubre, haciendo honor al apelativo que le pusieron a nuestra disciplina ya por el siglo XIX. Espero que en el próximo encuentro esté con un poco más de optimismo, pero el arranque tenía que ser así, porque pues hay que ser realistas, como se dice, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.